Francis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Francis, ayer y hoy. 2 siglos y 9 días después, y 9 años después, estamos igual que el primer día. Estamos en la búsqueda de que el pueblo se pueda expresar en libertad, que el pueblo pueda tener alguna posibilidad concreta de poder ser en sí mismo la expresión de un país soberano. 2 siglos y 9 años después, ni siquiera se imagina uno que mañana este gobierno no tiene ni la mínima voluntad de un acto oficial, más allá de alguna suba de bandera, porque se ha eclipsado absolutamente el sentido de pertenencia y porque además llegaron para mirar hacia el mundo y creer que además hay que facilitarle al mundo lo que ellos interpretan que es la integración al mundo, que el mundo haga negocios con el territorio argentino. 2 siglos y 9 años después, no va a haber transporte porque los trabajadores que manejan colectivos, micros de corta y larga distancia, trenes, subterráneos y hasta aviones, se encuentran que cuando trabajan en feriado, que tienen que cobrar más, eso que significa que le paguen más, porque además es un feriado nacional, hace que se pierda a fin de mes, porque se le descuenta impuesto a las ganancias y ese monto modificatorio hace que trabajan más y cobran menos. Va a ser un 25 de mayo absolutamente diferente a todos los 25 de mayo, porque no va a haber posibilidades de moverse, solamente se van a poder mover aquellos que tengan automóvil o que puedan utilizar y pagar un remiso a un taxi. Y 2 siglos y 9 años después, la pregunta será retrospectiva, será de una mirada hacia atrás. No tenemos fuerzas armadas, no tenemos cabildo abierto, todo se hace en círculos cerrados, no tenemos debate de participación ciudadana en ningún nivel, todo se hace a través de una pantalla de televisión y en un programa donde se invitan a panelistas que opinan como si fueran los representantes del pueblo y a distintos políticos de ocasión que van rotando. Y entonces uno se quiere trasladar para ver de qué manera se puede recuperar aquel sentido, porque lo que se avecina en este mundo de la globalización es la pérdida del sentido geográfico e histórico para revalorizar nuestra propia geografía al punto tal que ni siquiera tenemos el mapa que corresponde, y cuando el gobierno anterior, por decisión de la presidenta de entonces, determinó el uso oficial del mapa donde la Antártida debe tener la proyección que corresponde, y no un triangulito allí abajo, que es una copia de los que han hecho mapas desde Europa, ni siquiera los ministros de ese tiempo de ella le hicieron caso. ¿Cómo hacer donde se termina de enajenar en el mar argentino, entregándole al enemigo histórico del país, que son los ingleses, la explotación petrolera, sin que todavía hayamos escuchado en el país la voz de los que hablan todo el tiempo para proponer soluciones que después tampoco tienen a la cuestión de todos los días de la política? 2 siglos y 9 años después, el 25 de mayo está desteñido, y en lugar de ser los españoles de los que nos tenemos que liberar,
con mucho esfuerzo y con un trabajo de mucho tiempo, los ingleses han logrado colocar un presidente que mira hacia Londres, como Mauricio Macri, y que saluda al eje de Londres, de Washington y de Tel Aviv, a pesar que hoy el propio Partido Conservador la puede echar a Theresa May, porque no están conformes ellos con la pérdida de protagonismo que ha tenido, y más allá que Naciones Unidas termina de hacer un fallo para que otra de las ocupaciones que tienen los británicos en el mundo la desocupen 6 meses. Todo eso no parece importar en la Argentina, donde diariamente se traiciona el espíritu malvinero y donde diariamente se ha escondido, empezando por la dictadura que escondió a los que habían ido a pelear y a defender el suelo argentino en poder británico, siguiendo por el alfonsinismo y su desmalvinización y continuando un largo camino recuperado en el gobierno anterior con algunas cosas y vuelto a olvidar en el gobierno de Mauricio Macri. ¿Cómo se hace para explicarles a los nietos, a los más chiquitos, que el 25 de mayo comenzó algo que nos llevó 6 años para poder decretar la independencia y que no se conmemoraba el 9 de julio? Que pasaba desapercibido porque la historia del concepto de aquellos que seguían mirando a Londres era que no se festejara la independencia, y que fue Juan Manuel de Rosas que implantó por decisión y por decreto, como restaurador de las leyes, que se le rindiera homenaje al 9 de julio exactamente igual que al 25 de mayo, porque además es la principal fecha argentina, porque fue la que reafirmamos la independencia. ¿Cómo explicar que aquel día de la independencia hubo que hacer 2 actas? Porque los que miraban a Londres antes y los que miran a Londres hoy pensaron que había que independizarse solo de España, y hubo que agregar y de toda otra dominación extranjera, porque allí estaban escondidos en las logias masónicas los británicos. 2 siglos y 9 años después, el pueblo sigue queriendo saber de qué se trata. Con lo más grave de todo, que si 209 años atrás había una voluntad de explicarle al vecino que se estaba buscando la independencia y la libertad, hoy lo único que se explica son apellidos que van saltando de un lado para el otro simplemente para resolver los problemas de ellos y no los problemas de la sociedad nacional. 2 siglos y 9 años después, miramos la misma plaza, pero no somos los mismos argentinos. Miramos el mismo San Telmo, pero no estamos los mismos de antes. 2 siglos y 9 años después, parecería que tenemos que volver a empezar, y lo grave del caso es que la globalización nos ha tomado por sorpresa y ha destruido la médula y la cédula constitutiva de una comunidad organizada que es la familia. La batalla de todos los días en procura de la salvaguarda nacional empieza en casa, por la familia. Continúa en el barrio, se prolonga en la comuna, se sigue en los departamentos, se eleva en las provincias y se transforma en el Estado-Nación. De allí se va a lo regional, y de lo regional a lo continental, y recién a lo universal, dijo aquel sabio de la política que se detuvo a pensar y que todavía invocamos y añoramos, que fue Perón. Por eso, cuando los rasgos de este 25 de mayo son quietud, porque trabajar es perder dinero, cuando los rasgos de este tiempo son quietud, porque estamos esperando que otros hagan lo que no hacemos nosotros,
uno siente envidia de aquellos que se animaron a salir a la plaza y a gritar que se vayan, porque queremos ser independientes de toda dominación extranjera. Y hoy, del eje que suscribe el primísimo presidente de la nación, de Londres, Washington y Tel Aviv, que firma con las dos manos y que de allí lo están defendiendo para que por 4 años más sigan destrozando la ilusión de crecimiento de uno de los países más ricos del globo. Un 25 de mayo regresaba el pueblo en 1973. Otro 25 de mayo asumía un nuevo tiempo otro presidente. Parece que este 25 de mayo va a ser sin movilidad, sin actos, en silencio, pero con una tremenda voluntad, que los ingleses se queden con todo lo que le podamos ofrecer. ¿Cómo hacemos para decir viva la patria si la quieren enajenar y hasta les cuesta cantar el himno a los argentinos que ni siquiera mueven la boca? 2 siglos y 9 años después, pasamos de un cabildo abierto a Mauricio Macri.